Continuando con nuestra asignatura de gestión gerencial, vamos a darle la continuidad directamente a la gestión del factor humano. Nos habíamos quedado en la sesión anterior sobre el reclutamiento interno, las ventajas y desventajas que pudiese tener para la organización y para los empleados, en este caso, en cuanto al reclutamiento interno. Vamos a ver sobre el reclutamiento externo. El reclutamiento externo nos indica que va a existir cuando en una vacante pues se busque llenar, vamos a llamarla de esta manera, con personas o candidatos exteriores, o sea, o externos, que son aquellos que van a ser atraídos mediante algo denominado técnicas de reclutamiento. Para esto, nosotros es muy importante que podamos empezar a definir va a ser una técnica de reclutamiento o cómo lo vamos a hacer para poder manejarlo. Y reconociendo que este reclutamiento externo, pues sería de una manera en la que los posibles candidatos no pertenezcan directamente a la organización, a la empresa, sino que todo lo contrario, son personas distintas, diferentes a las que ya se habían manejado. Ventaja de reclutamiento externo. Bueno, pues aquí en esta parte vamos a indicarlo que aporta sangre nueva a la empresa. ¿Eso qué quiere decirnos o qué quiere indicarnos al aportar sangre nueva? Bueno, pues quiere decir que vamos a tener personas o personajes que realmente van a empezar a indicar o a definir ideas nuevas, diferentes enfoques, una creatividad totalmente distinta y también es darle la oportunidad a personas que no están viciadas, vamos a llamarla, de esta forma con los mismos trabajadores o con los mismos empleados que ya se tienen previamente. Entonces, aquí es muy necesario, muy importante el empezar a ver que la aplicación de esta sangre nueva sería una manera, una decisión de empezar a incluir personas diferentes, distintas a la concentración de ideales que se tenían previamente ya analizados. Dentro de las ventajas que pudiésemos mantener, bueno, pues nos indica que va a permitir mantenerse actualizado con el ambiente externo. ¿Esto qué quiere decir? Con las universidades, que son los proveedores de las distintas, de los distintos planes que nosotros pudiésemos estar manejando en cuestión del avance, de los avances que vayamos a tener, avances tecnológicos, avances creativos, conforme al avance del ambiente en la sección o el sector en el cual estemos abarcándolo. Entonces, eso nos va a permitir estar actualizado con todo, con esta situación, ¿sí? Y esto también va a servirnos como institución, como empresa, el poder estar a la vanguardia en competencia también directa con otras instituciones, con otras organizaciones del mismo índole o de la misma línea en la cual se está generando. Otra ventaja competitiva, vamos a llamarla, es que renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa o el factor humano de la empresa. Es obvio, porque al ingresar o al tener ya mayores competencias que vienen del exterior, que no son parte de la organización, pues esto lo que va a hacer es también enriquecer, es también favorecer a los nuevos personajes o nuevas personas que se van a estar incluyendo en nuestra organización, en nuestro centro de trabajo. Una ventaja que pudiésemos estar observando bajo esta línea es que con ello también podemos estar manejando los clásicos
cambios generacionales que se pueden tener en las organizaciones y también evitar que una organización o una institución se vaya haciendo cada vez vieja y que cuando queramos hacer un cambio generacional, pues realmente sería renovar todo y volver a iniciar, ¿no? Entonces, así de esta manera vamos a estar también trabajando, vamos a estar compaginando tanto vamos a llamarle empleados, trabajadores que ya tienen antigüedad, que ya tienen experiencia y también se empiezan a empezar a renovar y empiezan a tomar experiencia personas que todavía no tenían ningún contacto con el ambiente, con la zona, con la posición que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, esto permite enriquecer realmente una par de conocimientos y también alargarle el tipo de vida, el ciclo de vida que puede tener, en este caso, la institución, la organización, el centro de trabajo en el que nosotros estemos desarrollando, en el que nosotros estemos planificando y planteando en esta manera. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos siempre estar defendiendo el aspecto de decir, no, pues es que lo importante siempre va a ser el manejo de la experiencia, pero ¿cómo le vamos a hacer si nosotros no somos capaces también de otorgarle esa oportunidad a la sangre nueva? O sea, nada más pongámonos en el papel o en el puesto de que en algún tiempo también nosotros ubicamos o buscamos que nos empezaran a dar esas oportunidades y cómo se empieza a dar ese tipo de oportunidad, ese tipo de argumentos, pues es renovando siempre la conceptualización y los conceptos y el negocio que se pudiese estar manejando. Otras ventajas competitivas que vamos a estar manejando en cuestión de este reclutamiento externo es aprovechando las inversiones en preparación, desarrollo de personal, sí, por otras empresas o por nuestros propios candidatos. Dentro del reclutamiento interno, en muchas ocasiones, cuando provienen parte del reclutamiento externo, nos quedan personas que ya fueron previamente capacitadas, candidatos que probablemente por alguna razón no se lograron captar o no se lograron aceptar en algún momento dado. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que en muchas ocasiones nosotros dentro del área de factor humano lo que hacemos es generar una bolsa de trabajo o una base de datos, y hablando en términos informáticos, una base de datos de donde mantenemos la información de esas personas que ya previamente fueron capacitadas. Y con esa, nosotros podemos aprovechar esa inversión de preparación de la información del candidato, del nuevo candidato, del candidato externo, porque ya previamente se capacitó, previamente ya se está manteniendo cierta información y con ello nosotros podemos estar evitando ese tipo de gastos de inversión, gastos en capacitar de nuevo al personal o en cuestionamiento de entrenamiento del personal que nosotros pudiésemos estar manejando para que así ya en este contexto, pues nosotros no pudiésemos considerar o no pudiésemos tener ciertas limitantes en ese momento, sino que todo lo contrario, se le da una continuidad al ámbito de la captación del nuevo personal. Dentro de las desventajas que vamos a estar manejando al reclutamiento externo, nos indican que va a ser el costo y el tiempo de tardanza. ¿Por qué en cuestión de costo y tiempo de tardanza? Por la sencilla razón de que pues hay que dar tiempo también suficiente para primero especificar los diferentes medios de publicación
del anuncio para que, y dar tiempo suficiente para que los posibles candidatos tengan que preparar toda su documentación, toda su información y ya posteriormente puedan presentarlo a la organización. Entonces, todos estos son tiempos, estamos hablando de días en muchas ocasiones, que se va a requerir para poder preseleccionarlo, para poder manejarlo en ello. Entonces, aquí nosotros siempre como gerentes del área de recursos, es muy importante ubicar técnicas en la que podamos hacer el manejo del tiempo de manera efectiva y así poder captar la mayor parte del personal que pudiésemos decir que sea de manera óptima. Ojo, esto puede reinvertírsenos cuando ya se hizo un proceso de captación y entonces ya nosotros conservamos dicha información para futuros, para futuras o para posteriores, que en el momento que se requiera de personal, ya nosotros pudiésemos tener a esa persona ya previamente preseleccionada. Cuanto más elevado sea el cargo, mayor va a ser el periodo de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que estamos buscando son para puestos de jefes, de gerentes de área, de direcciones, entonces, pues va a ser más tardado los tiempos de justamente de selección, reclutamiento del personal, porque se tienen que ser muy específicos por las preparaciones que debe de estar manteniendo dicho personal. Entonces, aquí ya se ubica o se busca cada vez a especialidades o especialistas que se pudiese tener para ciertas personas. Por tanto, es muy importante ir considerando ese aspecto. Es más costoso, ¿por qué? Porque pues hay que pagar lo que había argumentado, en cuestión de cómo se va a publicar, en qué medio, ¿no? Y recordemos que todavía existen algunos medios, pagados, aunque ya en la actualidad también tenemos medios, gratuitos, ¿no? Eso también es muy importante poder bombardearlos. Sin embargo, muchos de esos medios gratuitos, pudiésemos decir que para muchas personas pueden ser algo como que de repente no confiable su información. Dentro de esos avisos, o sea, ya sean físicos como diarios, radios, televisiones o virtuales dentro de la internet, o sea, en páginas de algunos sitios, bolsas de empleos o portales, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que estar midiendo en cuestión de qué, qué tipo de personal vamos a requerir, qué tipo a quién va a ir dirigido y cuál es el alcance que nosotros queremos conseguir cuando nosotros hacemos una publicación directamente para el reclutamiento de personal externo. Otras desventajas que pudiésemos hacer mención es pues en muchas ocasiones es menos seguro, la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos o cuando nosotros utilizamos un reclutamiento interno, pues ya conocemos al personal, ya conocemos al candidato, ya es una persona que está alineada u orientada, perdón, hacia el rubro, hacia el trabajo en el que se está desarrollando, ¿no? Ya conoce cuál es el giro de la organización. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de candidatos externos, pues por lo regular, pues son personas desconocidas que realmente no podemos ir manteniendo una correlación entre lo que nos indica y que supuestamente dice y que hace y lo que realmente haga, ¿no? Entonces, aquí, pues es un albur que siempre todas las organizaciones, todas las empresas empezamos a utilizar pues para poder verificar con exactitud que se cumpla lo objetivo, lo solicitado. Pero vuelvo a argumentar esta parte, ¿no? Muchas ocasiones nosotros tenemos ciertas implicaciones al tener el desconocimiento de la
persona, del candidato en el que nosotros pudiésemos estar haciendo referencia. Y también, bueno, pues cuando no se da la oportunidad en vacantes internos, pues va a frustrar a la organización. ¿Por qué? Porque con esto se puede estar considerando de que pues los que tenemos no son capaces o no están, dijéramos por ahí, echándole ganas para poder superarnos, para poder mejorarnos, para poder cambiar directamente y estar buscando una mejor alternativa. Entonces, nuestros trabajadores, nuestros empleados de repente puede ser que ya están en una etapa de confort o una etapa de cerrazón que de repente dicen, pues no pasa nada, yo me quedo con esto y no quiero o no deseo mejorar el ámbito, el ambiente como tal. Y por lo general, pues afecta la política salarial. ¿Por qué? Porque pues principalmente es de acuerdo con la oferta y la demanda que en muchas ocasiones puede estarse manejando. ¿Por qué? Porque también puede haber situaciones de actualización que se puede estar teniendo. Estas situaciones de actualización que se puede estar manejando o teniendo, pues en muchas ocasiones nos puede dar fruto directo a que de repente consideramos nosotros que se va a requerir o que se va a necesitar o que ya viene el nuevo personal bajo un régimen de un nuevo salario, bajo el régimen de una nueva situación económica y que pues se tiene que ajustar el sueldo y salario directamente. También les había yo indicado, les había yo dicho que nada más existía el reclutamiento interno y externo, pero también existe el mixto, ¿sí? Pero el mixto no tiene una gran fuerza directamente, porque o es uno o es otro, porque al final el mixto es una mezcla entre candidatos internos y externos que se pueden estar manejando dentro de ellos. Ese tipo de reclutamiento es cuando se saca una convocatoria que pueden pujar directamente por ese puesto, directamente tanto nuestros empleados que se encuentran dentro de la organización como personas del exterior y se hace una competencia directa entre ambos rubros. O sea, en los reclutamientos anteriores mencionados, pues el reclutamiento interno era nada más ubicar o buscar el personal con lo que ya teníamos manejado o con la que ya tenemos trabajando. Y el externo era ubicar únicamente con personas fuera de el centro de trabajo. Pero el reclutamiento mixto es cuando se surge o sale para un nuevo puesto que podemos decir que puede haber una competencia entre personas dentro de nuestro centro de trabajo como personas que provengan del exterior. Un puesto vacante, bueno, pues el puesto vacante laboral es los puestos que nosotros tenemos dentro de la organización sin ocupar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pueden ser que se hayan desocupado por múltiples razones, pues porque se separó al miembro o al trabajador que se tenía dentro de esa organización, o también porque puede ser un nuevo puesto o puede ser que porque ese personal pues ya cumplió la edad máxima para poder estar laborando, por tanto, pues se le tiene que dar, pues fluidez a esa parte, de acuerdo con, siguiendo las políticas, de los empleados y que nosotros debemos de mantenerlo hasta los 65 años o de acuerdo a o a otras ciertas reglamentaciones que pudiesen existir. Y pues muchas ocasiones, pues ese puesto vacante, se requiere o se necesita para poder cubrirlas. Se tiene una necesidad para poder manejarlas y es de donde surgen los puestos vacantes. En muchas ocasiones, pues hay que buscar, hay que ver la manera de cómo ir creciendo en grandes empresas o en empresas que se están desarrollando, pues estos puestos vacantes resulta que pues
es por el mismo crecimiento que se tiene o el desarrollo que se tiene. En algunas organizaciones es porque de repente ya no nos damos abasto para poder generar la producción y que ya todo el personal interno ya está ocupado al 100% y entonces nosotros necesitamos ir jalando cada vez a más personal. A esto se le llama desarrollo o crecimiento organizacional y esto en muchas ocasiones puede influir tanto que la empresa central crezca de manera exponencial o sencillamente es porque se hacen aperturas de otros centros de trabajo similares a los de nosotros y que llamados en algunos momentos son llamados subempresas o suborganizaciones pertenecientes a nosotros, pero que van a cumplir la misma labor en ella, ¿sí? Entonces, de repente, por el mismo crecimiento, se hacen aperturas en otras áreas o en otras zonas y se empieza primero a convocar con el trabajador interno, con los que ya tenemos, si empiezan a cubrir algunos puestos vacantes de gerenciales, directivos como tal, y posteriormente se empieza a rellenar con los trabajadores externos, o sea, empieza el crecimiento o el boom exponencial que se pueden tener las organizaciones, pero esto es gracias al desarrollo o movimiento que pudiésemos nosotros tener. Las fuentes de reclutamiento, independientemente de que ya se habían por ahí mencionado, pues vamos a tener algunas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de reclutamiento internos, vamos a mencionar que pueden ser mediante solicitudes o archivos, porque estamos hablando que va a ser un reclutamiento para el personal con el que ya se cuenta, ¿no? Y esto le va a servir a ese personal para poder desarrollarse, para poder mejorar o para poder cambiar de acuerdo al puesto o las especificaciones que están desarrollando. Por medio del sindicato que puede ayudar a subir de puestos a los diferentes trabajadores pertenecientes al sindicato y poderlos impulsar para un desarrollo personal propio de cada uno de ellos o las recomendaciones que de repente pues son propuestos por los mismos jefes, gerentes, de acuerdo a sus subordinados que tiene, de acuerdo a sus capacitaciones que está manejando, de acuerdo a su desarrollo que está manejando, pues entonces lo empiezan a impulsar. Por promociones internas, porque debido a que el mismo personal se sigue capacitando, se sigue tanto de manera interna como de manera externa, como por ejemplo llevar estudios universitarios, posgrados, diplomados, certificaciones, y está presentándolos directamente en el área de recursos humanos, de factor humano, indicando que está preparándose día con día para el mejoramiento continuo y entonces es parte de una promoción interna que se pudiese manejar o las carteras de candidatos que sencillamente al inicio se colocaron en algunos puestos, pero de acuerdo a su preparación inicial, de acuerdo, que pueden estar desarrollando algunas tienen algunas otras alternativas u otros puestos o de desarrollo en su centro de trabajo o en la organización. Otro tipo de medios o fuentes de reclutamiento pueden ser los externos. Y aquí ya nosotros podemos, ya va a depender del área de factor humano o el área de recursos humanos que se encargue de, pues, ir y publicarlo en agencias de colocación, como los servicios estatales bueno, los servicios de empleo, ya sea públicos o privados que se pudiesen tener, sencillamente el tener una bolsa de trabajo donde tiene, pues, indicamos una base de datos o una lista de posibles candidatos que quisieran ingresar en nuestra organización, a instituciones de enseñanza, sobre todo si estamos buscando, de acuerdo al nivel que estemos ubicando, si estamos buscando profesionales dentro de las diferentes áreas, pues entonces en universidades, pero si estamos ubicando también pues personas
de que se quieran estar manejando de educación media superior, pues vamos a tener que estar ubicando ese tipo de instituciones de enseñanza, ¿no? Y ellos nos van a poder apoyar en cuestión de enviarnos a personas pues competentes, capaces y que realmente puedan apoyarnos en las labores que necesitamos o que requerimos. En las ferias de empleo, bueno, pues en este caso se encargaría el área de factor humano, de recursos humanos, de la sección de reclutamiento, pues se encargaría directamente de ir a promocionar algunos puestos donde muchas empresas se encargan de promocionar algunos puestos que van a requerir personal y los diferentes invitados que vamos o que asistimos a ella, llevamos nuestras hojas de vida para presentarnos por si hay alguna situación que se requiere o se necesita para ello. Y pues también se tienen las federaciones y sindicatos por si hay algún recomendado o alguna situación que se pudiese estar manejando, bueno, cómo se puede estar trabajando. Y en universidades, colocando ahí sí pues promocionales para que aquellas personas que deseen, pues en muchas ocasiones generar o hacer pues, prácticas profesionales de acuerdo con su área, pues puedan empezar a desarrollarlo con el afán de poderse quedar después de finalizar esa práctica profesional que esté deseando, ¿no? O tenemos los medios habituales como pues la prensa, el radio, la televisión y en internet pues las redes sociales, el mismo bolsa de trabajos de manera virtuales o bases de datos en diferentes instituciones públicas y privadas. El proceso o las técnicas de selección de personal, bueno, existen cinco pasos fundamentales dentro de la selección de personal. Vamos a tener la entrevista, las pruebas de conocimientos, pruebas psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. Y dentro de cada uno de ellos hay diferentes herramientas que se pueden utilizar o se pueden manejar. Aquí voy a hacer referencia a algunas herramientas a utilizar dentro de ellas. Como por ejemplo, en las entrevistas de selección hay dos tipos de entrevistas como tal. Una de ellas es una entrevista dirigida y una entrevista libre. La entrevista dirigida, esa por lo regular se hace en el proceso de reclutamiento cuando se pide el teléfono, su disponibilidad y para hacer alguna adecuación y empezar a sondear las características personales de la persona que se puede tener en ese momento, ¿no? El tipo de persona que se pueda estar manejando con ello. Y las entrevistas libres es cuando ya nosotros tenemos una serie de preguntas dirigidas hacia una persona, ¿sí? De acuerdo con que se envíe o que se citen ya de manera personal y se quiera entablar conversación para hacerle preguntas tanto de su misma hoja de vida como de sus expectativas que puede tener dentro de la organización. Las pruebas de conocimiento, de capacidad, bueno, pues hay dos estilos de conocimiento que se pueden tener. La de conocimiento general, que pues es la cultura general, el lenguaje, el manejo hasta de las mismas matemáticas como tal, y las específicas cuando son de conocimientos técnicos, esto van de acuerdo con el área que se está desarrollando, con el área que se está manejando o cómo, o cuál es el giro de la posición que se puede estar teniendo en ella. Se tienen las pruebas psicométricas. Dentro de las pruebas psicométricas vamos a hablar que hay pruebas de aptitudes y estas son generales y específicas. Aquí les recomiendo siempre que pues previamente, ahorita con el uso del internet, pues entrar y desarrollarse o responder algunas pruebas psicométricas para poder irse habituando con las múltiples que existen para ello. Las pruebas de personalidad, bueno, pues hay tanto las expresivas, las proyectivas y las de inventario, que son las de motivaciones y de intereses, ¿sí? Pero
estas pruebas de personalidad van muy de la mano en cuestión de cómo nos comportamos, qué es lo que estamos proyectando y cómo nos estamos manejando en cuestión de la motivación y en cuestión de hasta dónde queremos lograrlo. Esto se hace dentro de las mismas entrevistas o dentro de algunas pruebas psicométricas. Y las técnicas de simulación, pues se tienen ejercicios y ejemplos como el de psicodrama y el de dramatización, pero estos son desarrollados, son manejados en muchas ocasiones al momento de hacer las capacitaciones. Ahí se evalúa también cómo es el comportamiento de cada una de las personas, cómo responde ante cierta situación, ante cierto momento o evento, cada uno de los integrantes de la persona que se esté manejando. Entonces, las capacitaciones no nada más son ir a escuchar e estar sentado y hacer caras de repente así como de frustración, sino sencillamente también es momento de empezar a manejarnos, a empezar a trabajar de cómo nos comportaríamos dentro del centro de trabajo, porque eso estamos siendo observados cuando estamos en esos cursos de capacitación. Las razones para que podamos nosotros ser descartados, ¿sí? Eso también hay ciertos indicios que nosotros podemos ser descartados. Uno de ellos, bueno, nos dice que en la solicitud de empleo es porque nuestras calificaciones sean demasiado bajas. Esa es una razón de rechazo. ¿Por qué calificaciones bajas? Por ejemplo, nuestro nivel de estudios, por ejemplo, tal vez promedios que traigamos de nuestros estudios pertinentes, si eso, o si por ejemplo considerando, ya teniendo por ahí alguna capacitaciones que no se hayan hecho, que no se estén realizando, que no nos estamos capacitando, pues esas son calificaciones bajas que van saliendo de nuestra solicitud de empleo, de nuestra hoja de vida como tal. La entrevista social y de selección, bueno, de repente, pues porque se reconoce que nuestras habilidades o conocimientos son insuficientes o son demasiado limitadas comparado con los colegas o los compañeros que están buscando el mejoramiento de lo demás, ¿no? O sea, con los demás. Las pruebas de test de selección, por los bajos resultados, en dado caso, estaríamos hablando de cuestión de cómo se maneja o los resultados que nos dan tanto las pruebas de conocimiento como los test psicométricos o las pruebas psicométricas que pudiésemos tener. Son importantes, son consideradas y tomadas en cuenta. Entonces, no nada más es porque sí se hacer, sino también hasta nuestro comportamiento de cómo nos podemos estar llevando a cabo. En las entrevistas, cómo fue nuestro comportamiento, la actitud que estuvimos manejando, los tipos o las formas de respuesta que estuvimos utilizando, también eso es bastante necesario. Si en muchas ocasiones dice uno, bueno, ¿el comportamiento cómo? Pues está la postura, el sentado, los rasgos al momento de responder. Si estamos diciendo mentiras en ese momento, también pueden ser fácilmente detectables por algunas técnicas de reconocimiento hacia las personas. El examen médico, bueno, pues porque tenemos alguna, no discapacidad, sino vamos a decir como alguna dolencia o algún efecto o alguna situación que pueda afectar nuestro buen rendimiento, ¿sí? Porque hay algunas organizaciones, algunas empresas que requieren cierto sentido. ¿No? Y eso es muy importante que lo tenemos que aprender a vigilar, como por ejemplo, pues la visión, otro de ellos es el poder escuchar de manera correcta, otro de ellos es la espalda, sí, que son elementos o factores necesarios, además de que pues algunas enfermedades crónicas degenerativas que pudiésemos estar padeciendo. Y el análisis de decisión final, bueno, pues va a ser de acuerdo a todos los posibles resultados y esas son razones para poder descartarnos o para poder separarnos en dado caso de la situación que estuviésemos manejando. Dentro de la gestión del factor humano ya habíamos hablado que hay
hay un organigrama a seguir, que es la admisión de personas, aplicación de personas, comprensión de personas, el desarrollo, mantenimiento y monitoreo. Hablando de la admisión de personas bueno, son los procesos que vamos a estar utilizando para poder incluir a nuevas personas a la organización o para poder mover algunas personas de puesto que se pudiesen estar manejando dentro de ello, ¿no? Y en esto se va a incluir el proceso de reclutamiento y selección de personas. Cuando hablamos de la aplicación de personas, es el proceso en el que ya se empiezan a diseñar actividades que van a realizar las personas. O sea, cuando ya se seleccionó a la persona y entonces qué cargo es el que va a desempeñar, qué cargo o cuáles son las situaciones que va a estar manejando la persona. Y en este caso, pues ya después se va a evaluar su funcionabilidad de la persona que se pudiese tener dentro de ese puesto que se le está designando. Hablamos de la compensación de las personas, este proceso es el salario, es cómo se va a incentivar a la persona y poder satisfacer sus necesidades primarias individuales. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, la remuneración, que pasa sus pagos, pero también qué otro tipo de motivación le vamos a empezar a otorgar o compensaciones como seguridad social, como seguridad de vivienda y todos los beneficios que pudiese estar recibiendo. Desarrollo de personas. Bueno, estos son procesos que se le tiene que dar como organización, como centros de trabajo directamente, la capacitación que se va a estar llevando para poder desarrollar de manera profesional y personal a cada uno de nuestros empleados. ¿Esto qué quiere decirnos? El entrenamiento y cómo vamos a estar modificando ciertas acciones. Aquí siempre se recomienda a los centros de trabajo poner las capacitaciones continuas para ir desarrollando a su personal, para ir adecuando al personal, para ir preparando al personal a cambios consistentes. Eso se le llama desarrollo profesional. Perdón, sí, profesional. Y cuando nosotros decimos el desarrollo personal, esto se va a referir a que cada uno de los empleados puede continuar sus estudios vamos a decir, si tiene nada más de medio superior, estudios universitarios, estudios de posgrados, de especializaciones o certificaciones, capacitaciones extras que pudiese tener por afuera. Entonces, a eso se le llama desarrollo personal. Ambos vamos a llamarlo que son parte para poder posteriormente, ¿por qué no?, ir impulsando al trabajador a mejores puestos, mejores o mejoramiento en las motivaciones o los incentivos que pudiese tener. Cuando hablamos de mantenimiento de personas, bueno, el proceso que vamos a utilizar nosotros para poder mantener a las personas, para poder tenerlas dentro de nuestra organización. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, pues la incentivación es una parte importante que se puede tener, pero que también observen que la incentivación no es nada más un regalo, un plus para poder tenerlo, sino que la incentivación que vamos a tener o que se puede tener es porque cada uno de nosotros en diferentes grados vamos ganando y la organización nos va otorgando esos beneficios. ¿Sí? De acuerdo con que pues una persona también sea puntual, no esté inasistiendo a su centro de trabajo, cumpla con todos los requerimientos o todos los recursos que se le solicitan, es bastante dedicado en el centro de trabajo. Entonces, son todas esas partes que nosotros tenemos que buscar para poder mantenerlas. Monitoreo de personas, bueno, es realmente ya verificar, aquí se le llama en muchas ocasiones mantener una observación directa hacia las personas en las que nosotros tenemos que verificar si cumple con las expectativas de la organización. ¿Por qué? Porque también ese es un apartado muy importante para nosotros. El personal, o sea, nosotros podemos tener al personal
tranquilo, activo. Sin embargo, también es muy necesario que pues nosotros estemos seleccionando al mejor personal que cumpla con las expectativas de la organización. Y el monitoreo es parte fundamental para poder ir evaluando y valorando las capacidades y actitudes que puede tener ya el personal que se está manejando de competencias es un proceso que va a consistir en verificar cuáles son las habilidades de las personas. Así como estábamos hablando, bueno, de la compaginación que se puede tener con el monitoreo del personal, también es importante ver cuáles son sus competencias, porque de aquí va a depender su evaluación para que podamos gestionarlo para puestos mayores, para que se pueda gestionar también para un incremento salarial o algún incentivo extra que se pudiese manejar o bonos que en algunos casos, acuérdense que nosotros lo consideramos como, como una compensación o un apoyo externo, una motivación externa que pudiésemos nosotros tener como seres humanos. Y siempre estamos ubicando, estamos buscando los estilos de motivación. Dentro de las competencias que pudiésemos manejar, pues bueno, recordemos que son conocimientos, habilidades y actitudes que van a favorecer el desempeño del trabajo dentro de la organización que nosotros vamos a estar manejando. Conocimientos, bueno, ¿qué es lo que es nuevo que estás aprendiendo? Sí, para y que sea en pro, en beneficio directo para la organización, que te sigas capacitando, habilidades, cómo estás llevando eso que tú estás aprendiendo a mejorar el rendimiento de la organización, a poder incentivar a la organización a lo que estamos desarrollando de manera creciente. Y las aptitudes, bueno, es la forma en cómo lo está llevando a cabo. Sí, de primera mano es siempre como empleados estamos pensando en compensaciones, pero las compensaciones nos van a llegar de acuerdo con los resultados que pudiésemos demostrar. Entonces, eso es lo que también tenemos que ir verificando. Y el inventario de competencias, pues bueno, es un listado de competencias que vamos a tener que nosotros estar manejando y vamos a agruparlo y se agrupan, mejor dicho, por niveles de desempeño. Esas competencias dentro de una organización van a definir también el comportamiento y el sentir de cada uno del personal que como el trabajo en equipo, el trabajo hacia el cliente, la orientación de resultados, la planificación, son factores o son competencias a desarrollarse, son competencias que tienen que estructurarse, son competencias observables, comportamientos como tal, en las que pues se van a estar valorando, se van a estar manejando de acuerdo con resultados ya obtenidos. Sí, muchas ocasiones, pues bueno, oye, ¿por qué? Hay un vendedor que hasta fila hacen los clientes para que ser atendidos por ellos. ¿Y por qué si hay otro empleado que puede atenderlos, casi nadie va con esa persona, ¿no? Pues tiene que haber un porqué también, tal vez la orientación al servicio al cliente, el trato, la manera en cómo correlaciona con cada una de esas personas. Eso es muy importante que se tiene que visualizar. Las empresas van definiendo cada una de esas competencias, genéricos, los resultados y se definen de acuerdo con los niveles, los puestos, cada una de las etapas o cada una de las situaciones que se pueden manejar en cada momento. Y alguno de las competencias a poder valorar y a evaluar por cada uno de los empleados, de los trabajadores, de cada uno del personal, de cada uno de los miembros de un centro de trabajo, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos que estar visualizando que pues somos parte de. O sea, yo como trabajador, como empleado, fui y solicité empleo en esa área, en ese lugar, no el empleo, no el centro de trabajo fue a buscarme. ¿No? Y dentro de esas competencias que siempre tenemos que ir modificando, siempre tenemos que ir actualizándonos, siempre tenemos que ir desarrollándolos, tenemos el compromiso, ética, prudencia, justicia,
todo orientado a los resultados, la calidad del trabajo, la sencillez, la adaptación del cambio, la perseverancia, la organización, la integridad, la iniciativa, el desarrollo personal, el liderazgo, el autocontrol y el manejo del cambio. De acuerdo con cada una de esas competencias, es como nosotros vamos creciendo también como personas. No nada más va a servir para la organización, sino también como personas vamos creciendo y dice mucho de nosotros mismos. Hasta aquí nos vamos a quedar con la parte de la gestión del factor humano.